tengamos un problema así, que plantee, por ejemplo, o que nos pida que establezcamos cómo es el comportamiento de la presión en función de la altura, yo lo puedo partir o puedo empezar, si no puedo aplicar alguna de las otras suposiciones que ya están en las diapositivas, que es cuando es densidad constante o es la atmósfera, isotérmica o no isotérmica, yo parto de esa ecuación fundamental. Y a partir de esa ecuación fundamental, lo que yo hago es, bueno, empiezo a relacionar y la idea es resolver la ecuación diferencial. No sé cómo les parece ese punto, o qué de pronto no les queda claro de cómo se solucionaría. Profe, estaba maluquito. No, no estamos en Pues la integral. usted ya lo explicó y sí, ya pues así fácil, pero sí estaba maluquito. No, está muy fácil. Ese semestre, bueno, ese semestre era el primero virtual, pero eso fue como muy separado en las notas. Ese semestre 3 personas ganaron la materia en 5 y los otros, había un hueco y todo el mundo 3 algo, 3 algo, 3 algo. Pero bueno, era accesible, pues, que hubo gente que lo dejó muy alto. Pero sí, está maluco. Este sí, debo reconocer que tiré a matar con este punto que está acá, pero estaba resuelto en un libro. Pero con este punto sí es, este sí es de los duros. Sí, ¿para qué? Eso sí reconozco que es de los duros por la interpretación, porque el resto era muy sencillo. Ese también es de ese mismo semestre, este mismo parcial de 2019-2, que eran 2 puntos de estática. Entonces, en este ejercicio, de hecho, está resuelto en qué libro, yo creo que en un libro incluso ni siquiera muy sofisticado. Estaba resuelto en este libro de mecánica de fluidos de B. Arroba, por acá está. Pues estaba resuelto ahí. Pues aquí. Entonces no lo resolví de la misma forma como yo lo había explicado, pero aquí estaba resuelto. Pero bueno, ese ejercicio básicamente había que aplicar todo lo que tenía que ver con la parte de lo que habíamos visto en clase, con lo de la atmósfera, ¿cierto? La atmósfera. No lo va a solucionar todavía, se lo va a dejar para que lo piensen, o si alguno tiene el libro lo consulte, o si no el viernes o después me preguntan. Es para que no quede así como tan fácil y le piensen de pronto cómo lo resolverían, ¿cierto? O incluso pues, alguien más puede tenerlo resuelto. Entonces lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar en remoto. Igual después se los explico, pero si quieren, intenten después hacerlo y el viernes si algo me preguntan o después, o miran las opciones del libro, igual después se los explico. Este sí es muy fácil. Este es del examen del semestre pasado. No, del pasado no. Pero este todavía es de ese otro semestre. Creo que era un supletorio. Sí, al final de ese semestre me juntaron los 2 grupos. Yo empezaba con los míos y el profesor Elías no, entonces a mí después me tocó tomar el grupo de los 2 grupos, entonces hice muchos exámenes. Entonces este sí es muy fácil, este es diferente, este es parecido a lo que estábamos viendo estática. Este dice el recipiente de la figura 2 contiene agua y aire como se muestra. Este ya sabe parecido a lo que hablábamos ahora, de que si el fluido es gas, eh, cómo evalúo las presiones, si tengo en cuenta o no los cambios en altura. El recipiente contiene agua y aire como se muestra, ¿cierto? ¿Cuál es la presión absoluta en los puntos A, B, C, D y E en PSI? Considere una presión atmosférica de 12.38 PSI. El peso específico del agua es 62.43 libra-fuerza por pie cúbico, ¿cierto? Entonces, básicamente, este problema era un problema de estática. Se supone que estas columnitas que hay de aquí de agua y ese aire que está ahí se encuentra en reposo, ahí ya no hay movimiento. ¿Listo? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que hay 2 fluidos de naturaleza diferente, un fluido gaseoso y un fluido líquido. Este punto A, ¿cierto? Estaba aquí como abierto. El hecho de que estuviera aquí abierto nos permitía asumir que este punto A, por ejemplo, porque miren que ninguna parte nos da valores de presión, ¿cierto? No nos dicen nada de presión y nos piden hallar las presiones en los puntos A, B, C y D, pero no nos dicen en ninguna parte que
Fue una presión, un dato de presión. Pero este punto A, podíamos asumir que se encontraba presión atmosférica, pues que esto estaba aquí abierto a la atmósfera. Pues si esto estuviera aquí cerradito, ¿cierto? El tanquecito estuviera aquí cerrado, pues ahí sí tendríamos que, no podríamos decir eso. Pero aquí estaba como abierto, entonces podíamos asumir que este punto aquí estaba, digamos, a la atmósfera. Estaba abierto a la atmósfera, entonces la presión en este punto A, podíamos decir que era la presión atmosférica. ¿Cierto? O sea, que la presión acá era igual a 12.38 psi, ¿cierto? Y a partir de ahí yo empezar mi respectivo movimiento, mi respectivo desplazamiento, como lo hemos visto en la clase anterior, con el fin, con las clases de hoy, con el fin de ir hallando la presión en cada uno de los puntos. Entonces, si pongamos que yo necesitaba hallar la presión en B, yo necesitaba hallar la presión en B, entonces yo podía partir acá de A, bajaba una distancia, podía bajar hasta este punto, ¿cierto? Hasta acá. No necesitaba bajar hasta el fondo, voy a bajar hasta acá, hasta este puntico que está acá, que está a la misma altura de B. Conozco esa diferencia de alturas que era 1 pie, 3 pies, y podía hallar la presión en B. ¿Qué era equivalente a la presión en B? Era la presión que venía en A, como está más abajo que A, sería igual a la presión en A más la presión asociada a esta columnita de agua que bajé, que esa columnita de agua que bajé equivaldría a 1 más 3 a 4 pies, y en presión sería 4 pies multiplicado por el peso específico del agua, entonces ahí tendría la presión en B. Es sencillo, la presión en B era entonces la suma de la presión que venía desde A, que la pueda considerar como la atmosférica, que eso estaba abierto, más la presión asociada a este desplazamiento. No era necesario plantear que bajaba acá y volver a subir, porque realmente lo que hemos hablado ahora, entre B, este punto aquí B, y digamos su equivalente acá, a este lado, está a la misma altura, y entre esos dos puntos era agua. Listo, ya aquí para arriba no me importa que haya aire, no, ya ahí podíamos asumir eso. La presión acá en B, podíamos decir que era la misma que había aquí, donde está el letrero agua, porque B y aquí donde está el letrero agua se encuentran a la misma altura. Entonces yo podría decirte acá y ya calcular la presión en C, sería esa misma presión en B, pero le debo reducir este pedazo, puesto que C está más arriba que B. Entonces será la misma presión en B, menos 1, 2, 5 pies por el peso específico, ¿cierto? ¿Por qué le resté a C? Porque C está más arriba que B. Entonces aquí arriba la presión era más pequeña. Y así se iba uno yendo. ¿Qué pasaba? A ver, a ojo, ¿qué me pueden decir ustedes de la presión en C y la presión en D? Según lo que hemos visto hoy, la presión en C y en D, ¿cómo las puedo relacionar? Profe, ¿cómo así? Pues, O sea, sí, ¿cómo? sí. Sí, ¿qué relación hay entre la presión en C y en D? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Cómo Ah, hago bueno, para que? D, la presión Profe, en D es mayor que la presión en C. ¿Segura? profe, ¿no serían iguales? ¿Por qué serían Ah, Pues según iguales? lo que estábamos sí, diciendo sí. que en los gases las presiones no varían mucho por la altura. Esa es Lady, ¿cierto? Es Lady la Entonces que me serían está iguales. hablando. Sí, profe. Ya le reconozco la voz a Lady también. Sí, exacto. Como entre C y D, mira que acá hay como una barrerita. Entre C y D, el fluido que hay es aire. Independientemente de la diferencia de alturas que haya entre esos dos puntos, si el fluido es aire, pues todo esto va a estar a la misma presión porque es un fluido gaseoso. La presión en C es igual a la presión en D. Entre ellos dos hay aire, ese fluido, pero como el fluido es un fluido gaseoso, dijimos que cuando los fluidos eran fluidos gaseosos, no es necesario considerar la variación de la presión con respecto a la altura, entonces yo puedo decir que todo este aire que está entre estos dos se encuentra en la misma presión. Entonces acá en C la presión es la misma que la presión en D, y acá otro puntico intermedio es la misma. Entonces si usted hallaba la presión en C, voy a decir que esa presión era la misma presión en D. Entre C y D no podemos hacer nada relacionado con el agua porque aquí hay como una barrerita, ¿cierto? O sea, el recorrido bien es así, ¿cierto? O sea, que acá decir que la presión acá es la misma que acá, no, porque es que hay dos fluidos entre medio, ¿no? Pero entre C y D solo está un solo fluido que es aire, entonces todo este aire que está acá está a la misma presión. O sea, si usted calcula la presión acá en este punto,
pues todo el aire que está de aquí hasta acá, pues cuando comienza el agua, se va a encontrar la misma presión. La presión en C y en D eran las mismas. Y ya finalmente para la presión en E, pues usted podía hacer el atajo, decir que la presión acá era la misma que acá, porque acá entre estos dos puntos sí hay un mismo fluido que es agua, y ya sumar, restarle, perdón, lo que correspondería a este ascenso, ¿cierto? Entonces en este caso, por ejemplo, miren que ya aplicábamos todo. Lo que habíamos visto de presiones, balances, lo que habíamos visto de gases, como me piden la presión en escala absoluta, ya sabemos que en escala absoluta sería entonces considerando el valor de la presión atmosférica y ya, PSI, bueno, ya que habría como hacer unas conversiones, no sé, pero bueno, ahí por ejemplo en este que se veía así tan sencillo, ya es sencillo, aplicábamos lo que habíamos visto, cuando tenemos dos fluidos diferentes, cuando tenemos dos puntos entre un fluido gaseoso y así. También lo pueden intentar hacer. Y este sí es del semestre pasado, que este es de manometría. En este caso, por ejemplo, ¿qué piden?